Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Karen y esto es Soy PM. Me encanta tenerlos aquí. Suscríbete a mi canal, dale a la campana para que sepas cuando estoy publicando nuevos videos. Y hoy vamos a hablar de identificar los riesgos del proyecto. Esto es súper importante porque en este proceso vamos a identificar los riesgos individuales del proyecto. También vamos a identificar las fuentes de riesgo general del proyecto. Y también vamos a documentar sus características. Recordemos que esto es un proceso iterativo que se hace a lo largo del proyecto y muchas veces está muy interrelacionado con otras áreas de conocimiento. Cuando estoy definiendo el alcance del proyecto, puedo identificar algún riesgo, por ejemplo. Por eso las entradas de este proceso son infinitas. Cada paso que damos en el proyecto, cada documento que preparamos tiene una posibilidad de esconder algún riesgo. Solo los riesgos identificados tienen planificada una respuesta. Esto no los tenemos que grabar porque de ahí nace la importancia, y tienen planificada también una reserva de contingencia asociada. Así que imagínate la repercusión en las restricciones como tiempo, costos y calidad que implican no identificar algún riesgo. Identificar los riesgos es un proceso iterativo, es importante tenerlo en cuenta, ya que pueden surgir nuevos riesgos a medida que el proyecto avanza a través de todo el ciclo de vida. Y el nivel de riesgo general del proyecto también va a cambiar porque depende de esos riesgos individuales. La frecuencia de interacción y participación en cada ciclo de identificación de riesgos varía según la situación, y esto va a estar definido en el plan de gestión de riesgo. Y si no has visto ese video, te lo dejo enlazado aquí arriba. Entonces, entre las entradas de este proceso tenemos el plan para la dirección del proyecto, y los principales planes subsidiarios que vamos a necesitar como entrada de este proceso serán el plan de gestión de riesgo, porque nos proporciona información sobre las funciones y responsabilidades relacionadas con los riesgos, indica cómo se incluyen las actividades de gestión de riesgo en el presupuesto, en el cronograma, nos describe las categorías de los riesgos que pueden ser expresados en una estructura de desglose de riesgos. Por ejemplo, otro plan que vamos a necesitar es el plan de gestión de requisitos, el plan de gestión del cronograma, el plan de gestión de costos, el plan de gestión de calidad, el plan de gestión de los recursos y las líneas básicas. La siguiente entrada está relacionada con las estimaciones. Recordemos que realizamos para las actividades del proyecto estimaciones ligadas a costos, ligadas a tiempo. Así que dos documentos que son claves y que serán entradas de este proceso son estimaciones de costos y estimaciones de la duración. Del área de interesado vamos a necesitar el registro de interesado. El registro de interesado indica quiénes podrían participar en la identificación de esos riesgos, quiénes podrían actuar como dueños de esos riesgos que vamos a identificar. Es súper importante involucrar a los interesados en la identificación de riesgos, porque muchas veces el director de proyectos y el equipo del proyecto pueden saltarse riesgos, es decir, todos los documentos del proyecto son una buena fuente para identificar los riesgos del proyecto, pero fácilmente podemos pasar por alto algún riesgo, así que involucrar a todos los interesados es clave. Y en esa búsqueda de riesgos escondidos en los documentos del proyecto, tenemos que nombrar como entrada de este proceso los documentos de las adquisiciones. También los acuerdos son claves del área de adquisiciones. Adquirir bienes o servicios fuera de nuestra organización puede aumentar o disminuir el riesgo global del proyecto, y puede también añadir riesgos individuales en el proyecto. Y acá hablamos de revisar la documentación de adquisiciones más actualizada que tengamos. Por ejemplo, informe de desempeño de ese vendedor que tenemos contratado, información sobre las inspecciones que hayamos realizado a ese vendedor, revisar las cláusulas contractuales de los contratos que tengamos con ese vendedor. Otros documentos que también son necesarios en este proceso van a ser el registro de incidentes, el registro de supuestos, la documentación de requisitos, el registro de lecciones aprendidas y el registro de recursos. Como siempre, los factores ambientales de la empresa nos van a dar estudios de la industria en proyectos que sean parecidos, diferentes materiales que se hayan publicado, listas de verificación, y todo esto puede influir en la identificación de los riesgos. Y no se quedan atrás los activos de los procesos de la organización, porque nos darán información sobre riesgos de proyectos similares que se hayan llevado a cabo en nuestra organización, es decir, registros de riesgos de proyectos anteriores, por ejemplo, listas de verificación que se hayan utilizado en otros proyectos similares. Creo que se pudieron dar cuenta que son muchísimas entradas, por lo que la primera técnica y herramienta
que vamos a necesitar será el análisis de documentos, porque a partir de una revisión estructurada de todos esos documentos que nosotros nombramos, llámense planes, llámense supuestos, restricciones, archivos de proyectos anteriores, contratos, acuerdos, podemos darnos cuenta de esas inconsistencias que pueden ser indicadores de riesgo para nuestro proyecto. Como no solo debemos identificar los riesgos revisando los documentos del proyecto, también vamos a necesitar la recopilación de datos. ¿Y cómo vamos a recopilar datos? Con entrevistas, porque necesitamos identificar los riesgos que consideran nuestros interesados a través de esas entrevistas para recopilar la mayor cantidad de información que nos ayude a identificar los riesgos del proyecto. Y dentro de las técnicas de recopilación podemos nombrar, por ejemplo, la tormenta de ideas, las listas de verificación, que son distintas a las hojas de verificación, porque estas son listados de elementos o acciones que tenemos que considerar, y la organización puede mantener una lista de verificación de riesgos de proyectos completados o puede usar una lista de verificación genérica de la industria. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando usamos estas listas de verificación? Que puede que no contemplen riesgos individuales específicos de tu proyecto, porque por ejemplo este tipo de listados de verificación genérico nos dirían, por ejemplo, si tienes recursos trabajando en el turno de noche podrías tener estos riesgos 1, 2, 3, 4, y por lo tanto es necesario utilizar tu propio juicio para identificar esos riesgos que son específicos a tu proyecto, porque no todas las variantes estarán completadas en esas listas de verificación. No podrás hacer check en todas las listas y a lo mejor la lista se salte algo que sea muy específico de tu proyecto. Podemos utilizar el análisis de causa raíz, porque con esto podemos identificar las causas de esos riesgos y por lo tanto podríamos definir las acciones preventivas. También podríamos usar este análisis de causa raíz para identificar oportunidades. No todo va a ser mal. Tenemos riesgos negativos y riesgos positivos. Otra técnica es el análisis de supuestos y restricciones. Cuando hemos documentado el alcance de nuestro proyecto, cuando hemos estimado la duración y los costes de las actividades del proyecto, hemos asumido unos supuestos y unas restricciones. Y como todo en la vida, esos supuestos podrían no cumplirse. Por ejemplo, que hayas asumido que cierto servicio lo ibas a obtener de un proveedor y cuando vas a realizar la negociación te das cuenta que ese proveedor no puede alcanzar los estándares de calidad o los tiempos que tú has asumido. Esto es un riesgo. Por eso, todos los supuestos del proyecto deben ser analizados para determinar cuáles de esos supuestos o esas restricciones podrían ser un riesgo para el proyecto. Otra técnica que se usa es el análisis FODA. Esta es otra técnica importante porque vamos a analizar el proyecto desde las perspectivas de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y entonces las debilidades y amenazas irían más pareadas con los riesgos negativos y las oportunidades y fortalezas irían más con los riesgos positivos. Si se dan cuenta, este proceso es bastante parecido a identificar requisitos, porque estamos intentando determinar cosas que no están disponibles y de ahí nace la dificultad. Y por eso tenemos que indagar para extraer esos riesgos y por eso también vamos a necesitar un juicio de expertos que en reuniones nos ayudarán a evaluar el proyecto desde el punto de vista de riesgo. Y por lo tanto, en este proceso, las habilidades interpersonales y de equipo juegan un papel súper importante. Y dentro de las herramientas que podríamos estar usando en esas reuniones es la facilitación, porque con la ayuda de un facilitador podemos mantener centrado al equipo en las tareas de identificación de esos riesgos, podemos garantizar descripciones claras de los riesgos que estamos identificando, podemos identificar fuentes de sesgo, eso es súper importante, y ayudar a resolver cualquier desacuerdo que pueda surgir. Con todo esto que hemos hablado, vamos a obtener nuestro registro de riesgo, que nos da los detalles de los riesgos identificados. Los riesgos tienen que ser identificados en un formato, porque tener una estructura ayuda al equipo a identificar en ese listado la situación que se les está presentando. En un registro de riesgo tenemos un enunciado, tenemos una descripción, le asignamos un código único, también tenemos una categoría. Si hemos usado una lista de verificación o la estructura de desglose de riesgos, podremos mapear las categorías de esos riesgos. También podemos distinguir las causas y los posibles efectos de esos riesgos. También vamos a documentar las posibles respuestas a esos riesgos que hemos identificado. Es decir, cualquier información disponible se debe documentar en este registro de riesgo. Otras cosas que podríamos identificar
y documentar son los dueños de esos riesgos. Y esto se puede confirmar en el proceso de realizar el análisis cualitativo de riesgo. Y también podríamos identificar la respuesta a un posible riesgo. Y esto lo vamos a confirmar en el proceso planificar la respuesta a los riesgos. Como te puedes dar cuenta, identificar los riesgos del proyecto es clave. Los riesgos que no están identificados no tendrán reservas de contingencia asociadas, no tendrán reservas de gestión asociadas. Es decir, lo que no hemos identificado no está bajo nuestro campo de acción y eso es un problema. Me encantaría que te suscribas a mi canal, que le des a la campana para saber cuándo estoy publicando nuevos videos. Un like se agradece muchísimo.